Buen día a todos. Hoy estamos dándonos otro lujo que es con Sato Tours. Hoy ya creo que podemos decir que son amigos después de tantos años de trabajar juntos, ¿verdad? Nos va a dar la charla Marcus, que es integrante, el hijo de Michael, Michael Martínez, que recién vino a saludarnos, pero está en otra reunión y no podía quedarse. Así que hoy queda Marcus y bueno, dejo ya la presentación a tu cargo, Marcus. Muchas gracias, Cristina. Un saludo muy especial por mi parte. Mi nombre es Marcus, soy uno de los directores de Sato Tours. El hombre que le saludó era mi padre y en los próximos 40 minutos le voy a presentar un poco los destinos exóticos. Le voy a poner a todos ahora en silencio. Y cuando tienen preguntas, siempre me pueden preguntar después de la presentación. ¿Ok? Espero que todo el mundo me escucha. Y hoy lo tengo un gran placer de presentar destinos exóticos, que son Bulgaria, Rumanía y Ucrania. Para decir una cosa, esos destinos nosotros no trabajamos en nuestra programación normal. O sea, no tenemos tours con salidas garantizadas en esos destinos porque infelizmente no hay mucha demanda en esos destinos. Así que, sinceramente, no podemos llenar un autobús. Así que no trabajamos con salidas garantizadas, pero con muchísimo gusto le podemos hacer a medida. Y esta es un poco la idea. Cómo vender estos destinos Bulgaria, Rumanía, Ucrania a medida a la carte. Y yo hoy quería una presentación un poco diferente. A mí me gustaría aproximar estos tres destinos a todos ustedes. Voy a hablar un poco sobre la historia, voy a hablar un poco sobre la historia, el arte, los monumentos y cómo combinar estos destinos en un tour a medida. Para adelantar un poco una información, esos destinos también para los europeos son exóticos. Si ustedes preguntan por las calles en Austria o en Praga o en España, tú conoces a Bulgaria, Rumanía o estuviste una vez en Ucrania, muy pocos europeos estuvieron en esos destinos. Pero son países muy interesantes, históricamente muy, muy interesantes. Y es un gran placer con ACT a presentar estos destinos. Bueno, para empezar, hablamos de Bulgaria, Rumanía y Ucrania. Esos destinos están muy cerca entre ellos, o sea, en la parte este de Europa. Aquí tengo una mapa donde ven donde los países están situados. O sea, se ve aquí en ese mapa de Europa que Ucrania, Rumanía y Bulgaria son países vecinos y son situados a la parte del este de Europa, del extremo este de Europa. Tienen conexión con el mar Báltico, Ucrania tiene frontera con Rusia, Rumanía con Bulgaria y con Turquía, o sea, están situados por eso extremo oriente de Europa. Empezamos con Bulgaria. Bulgaria, un país muy interesante. Aquí en la foto se ve la catedral de Nevsky, de Alejandro Nevsky, y muchas iglesias. Voy a adelantar un poco de información. Bulgaria tiene más o menos 7 millones de habitantes. Y desde el año 1990 forma parte de la Unión Europea. O sea, no hace falta ningunos trámites de visa, o sea, Bulgaria está dentro de la Unión Europea. Situada en el península de los Balcanes, está limitada al norte por Rumanía, por el este por el Mar Negro o el Mar Báltico y a la parte sur con Turquía y Grecia. La capital es Sofía, el idioma es el búlgaro, es un idioma muy diferente y las ciudades principales son Sofía, Plovdiv, Varna y Burgas. Sin duda, la ciudad más bonita y más importante es la capital, es Sofía. Hablando un poco cómo llegar a Bulgaria.
y dónde es el periodo más seguro o el mejor época para viajar. Mucha gente solo viaja a Bulgaria durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre. ¿Por qué? Porque la temperatura es muy cálida y es muy constante. En invierno es muy frío, hay mucho viento, así que normalmente es un destino que la gente visita durante los meses del verano, de nuestro verano, que es junio, julio, agosto. Hay muchísimos turistas que hacen vacaciones de playa, o sea, hay muchos hoteles de lujo en el mar Báltico, con playas súper bonitas, pero claro, para los argentinos y sobre todo para las personas de América Latina que tienen playas lindas en el continente, normalmente este tipo de vacaciones no es interesante. Por eso no voy a mencionarlo más, me voy a enfocar a los viajes culturales. Varna también es una ciudad que la temperatura del agua alcanza 23 grados, así que a lo mejor para clientes que hicieran vacaciones de cultura y quieren añadir 2 o 3 días para hacer vacaciones de playas, se puede hacer en Varna. Pero como ya mencioné, no voy a hablar más sobre playas, vamos a concentrarnos en los viajes culturales. Una cosa importante es cómo llegar a Sofía, y hay carreteras, autopistas, pero normalmente los clientes de América Latina llegan vía avión. O sea, Sofía es un aeropuerto con muy buena conexión. O también cuando uno combina el destino de Bulgaria con otros países, muchos clientes viajan a Bucarest, la capital de Rumanía, y van en bus hasta Sofía. O sea, se puede llegar fácilmente vía carreteras, vía autopistas o también a través de los aviones. Una cosa muy importante es que esos destinos, todos, Ucrania, Bulgaria, Rumanía, son muy interesantes porque son muy económicos. La comida se recibe por poco dinero, una muy alta calidad. Para que tengan una idea, se puede comer para 10 o 15 euros fantásticamente. O sea, las bebidas muy baratas, la comida muy barata, los ingresos para los museos es muy accesible. Y también interesante, en Bulgaria tienen una moneda nacional que se llama lev, y un lev equivale a 50 céntimos. Esto es solo una información aparte, pero en general es importante que sepan que en Austria se dice, en los países de Rumanía, Bulgaria, un euro vale doble. O sea, se recibe casi el doble que en nuestros países como Austria y República Checa. Y por eso, poco a poco, esos destinos son muy interesantes también para muchos austríacos. Bueno, me gustaría también hablar un poco sobre la historia. Bulgaria tenía una ocupación rusa. O sea, en el año 1944 fue invadido por el Ejército Rojo y tenían una ocupación muy larga y muy dura del Imperio Ruso. Una cosa interesante es que en Bulgaria había muy poca resistencia contra la ocupación rusa, o sea, los búlgaros se adaptaron a esa ocupación y el país se tornó democracia en el año 1990, cuando ingresó a la Unión Europea. La verdad es que la Unión Europea ayudó mucho a Bulgaria, transferir un montón de dinero para ayudar el desarrollo del país. Y hoy en día, Bulgaria es ya muy conocido también por la sede de muchas fábricas internacionales. Hewlett-Packard es una empresa, para dar un ejemplo, americana que hace las impresoras, las computadoras, tiene su sede en Bulgaria. O sea, antes era un país que fue principalmente reconocido por la agricultura, pero hoy en día es más y más reconocida también por las industrias, por las empresas internacionales. Sin embargo, es uno de los países digamos, como lo digo, más pobres de Europa, tiene mucha corrupción también, infelizmente,
Y una cosa también que hoy en día es muy complicado es que la tasa de desempleo, sobre todo en las zonas rurales, es muy alta. O sea, el país tiene muchos problemas también en la política actual, pero sin embargo es un país muy interesante, muy atractivo para turistas, y los búlgaros son, yo tengo amigos búlgaros, son muy alegres, se dice en Austria que son más latinos que los austríacos o los checos, o sea, son más animados, les gustan bailar. Es un pueblo extremadamente simpático y acogedor. Olvidé una cosa. Una de las ciudades más interesantes es Sofía, es la capital. Se ve aquí en las fotos los bulevares, se ve aquí las famosas iglesias. Aquí se ve un poco una cordillera en la primera foto, porque claro, me apunté una palabra porque no lo sabía en español. Está situado en un altiplano, Sofía. O sea, es situado en un altiplano y aquí se ve una cordillera, o sea, el paisaje es muy lindo, tiene una ubicación la ciudad única. Está situado a orillas del río Iskar, tiene un montón de monumentos. Aquí se ve una iglesia muy interesante del zar Alejandro II. Él construyó la iglesia para celebrar la victoria contra los soldados rusos. Se ve aquí el Palacio Real. Sofía tiene más o menos 1.300.000 habitantes. Es una ciudad muy agitada, hay un montón de restaurantes, bares y hay un montón de edificios en estilo clásico. Y claro, se nota la influencia comunista. Recuerdan, el país fue ocupado muy largo del Imperio Ruso. Se ven muchos monumentos en estilo de la arquitectura comunista. Nosotros siempre recomendamos quedarse mínimo 2 noches en Sofía. Hacemos una visita siempre panorámica y normalmente incluimos una iglesia muy antigua que se llama Bojana Church, la iglesia de Bojano, y también el palacio residencial. Sin duda, la cosa más interesante y que yo me recuerdo hace 5 años también estuve en Rila es el monasterio Rila. Está situada aproximadamente de 120 kilómetros desde Sofía. Se puede hacer una visita de un día completo, o sea, se va a Rila, hace la visita del monasterio y regresa a Sofía. Aquí se ve el monasterio. Este monasterio es del siglo X, o sea, imagínense, tiene muchísimos años, tiene más de 1.000 años, ¿no? 1.200 años. Infelizmente, este monasterio fue víctima de un incendio y lo han reconstruido y estas son las piezas originales del siglo XIX. Lo fundó un ermitaño un poco raro que se llama Ivan Rilski, que vivía en una cueva de las montañas y él construyó un monasterio. Y Rila se llama también la cordillera. Se ve en la foto atrás la cordillera Rila y el monasterio también se llama Rila. Este monasterio está situado en una altura de 1.200 metros. O sea, es una excursión muy bonita, ¿no? Se sale desde Sofía, se va en autobús subiendo la cordillera y en una altura de 1.200 metros se encuentra ese monasterio que fue, sobre todo durante la Edad Media, el centro cultural. O sea, muchos reyes, emperadores, zares hicieron muchos regalos porque la religión era muy importante a ese monasterio y por eso el monasterio fue muy bonito y lo que vale mucho la pena visitar es el museo que está dentro del monasterio que exhibe una cruz, la cruz de Rila se llama, donde hay tallado en tamaño milimétrico muchas escenas de la Biblia.
y están tallados, o sea, se necesita una lupa para ver todas, y es algo realmente único, el monasterio de Rila. También fue declarado Patrimonio de la Humanidad por el UNESCO, y cuando uno se va a Bulgaria, es una cosa obligatoria. O sea, no pueden ir a Sofía o a Bulgaria sin ver el monasterio de Rila. Así que realmente han perdido la cosa más interesante. Bueno, Bansko es una ciudad que voy a mencionar solo un poquito, porque es un bonito pueblo situado a pie de las montañas de Pirin, o sea, son montañas muy altas, pero esta ciudad es muy famoso para esquiar. O sea, esquiar únicamente se puede en los meses de diciembre hasta marzo. Normalmente es una época donde los clientes de América Latina no viajan a Bulgaria. En verano es un pueblo donde se puede hacer senderismo, hay un parque ecológico. Es muy interesante, pero normalmente nosotros no lo recomendamos para clientes que van a Bulgaria, porque normalmente los clientes de América Latina tienen poco tiempo, porque normalmente Bulgaria se combina con Rumanía, con Ucrania, o también con los Balcanes, ¿no? Se puede combinar con Croacia, con Eslovenia, y normalmente los clientes no tienen mucho tiempo, así que Bansko no es una primera necesidad visitar. O sea, sin embargo, lo quería mencionar para todos los aficionados que les encanta esquiar. Yo también esquié una vez en Bansko, es muy barato, es mucho más barato que esquiar en Suiza o en Austria. La infraestructura es muy buena, pero para los viajes culturales no es interesante. Pero este es interesante, Plovdiv. Es la segunda ciudad más grande de Bulgaria, se encuentra también 130 kilómetros al este de Sofía, casi la misma distancia como Rila. Se llama también la ciudad de 7 colinas, recuerdan de Roma. Roma también fue construida en 7 colinas, igual como Plovdiv. Y también se dice que Plovdiv es como una pequeña Roma, o sea, se ve aquí un anfiteatro. Los romanos fueron hace 2000 años, fueron en esa ciudad. La ciudad así tiene más de 6000 años y es una de las ciudades más antiguas de Europa. Hoy en día tiene 500,000 de habitantes y normalmente la gente les encanta porque imagínense, una ciudad que tiene más de 6000 años. Imagínense cuántos años tiene Buenos Aires, cuántos años tiene otras ciudades de América Latina. O sea, tiene una historia mucho más reciente, pero Plovdiv con 6 años, donde se ve iglesias ortodoxas, sinagogas judías, anfiteatros romanos, monumentos de los griegos. ¿Okay? Es un paso por la historia humana. Y este es algo único en esa ciudad. Y por eso yo también recomiendo mucho en cualquier programa de Bulgaria incluir Plovdiv. La Valle de los Rosas. La Valle de los Rosas es una región. Es una región que se encuentra, son 200 kilómetros, y en ese Valle de los Rosas se cultiva al aire libre rosas. Normalmente se cultiva rosas de color rojo, de color blanco y de color rosa, y muy típico de este país es que desde las rosas se van a cosechar y también después se van a destilar las rosas. Y cuando se destilan las rosas, se obtiene un aceite de rosas. Este es un producto muy famoso por esa región, el famoso aceite de rosas. Se dice que cuando un hombre se perfume con aceite de rosas, tiene más oportunidades con mujeres. No sé si es verdad, nunca lo probé sinceramente, pero es un aceite muy agradable y también se utiliza para farmacéuticas, o sea, muchos remedios también tienen ese aceite de rosas, para los perfumes se necesita y también, muy interesante, de la cocina de los restaurantes más lujosos
siempre utilizan este aceite de rosas para perfumar la comida, porque una comida de lujo con un olor de aceite de rosas es aún más extravagante. Nosotros también, cuando uno tiene más tiempo en Bulgaria, es muy lindo ver todos esos cultivos de rosas y hay muchas tradiciones combinado con el Valle de los Rosas. O sea, una región súper interesante y que nosotros recomendamos mucho. Veliko Tarnovo es una de las ciudades que es en el norte de Bulgaria. Aquí se ve un famoso, también me apunté esa palabra, alcantilado. Parece un poco como algunas ciudades en Italia. O sea, hay un alcantilado y en ese alcantilado se han construido casas en diferentes estilos de colores. Nosotros, Veliko Tarnovo se puede incluir cuando uno se va de Sofía a Bucarest, o sea, en bus, cuando se hace un programa y cuando uno incluye Sofía, la capital de Bulgaria, y Bucarest, la capital de Rumanía, en el camino se puede parar en Veliko Tarnovo y ver la ciudad. O esa ciudad también tiene hoteles muy lindos, vale la pena también quedar 1 o 2 noches en esa ciudad. Famoso por su arquitectura, famoso por el alcantilado, también es una ciudad que tiene más de 5.000 años, una ciudad con muchísimo apogeo, fue el centro de muchos comerciantes, fue el centro económico, político y cultural del país y lo es en cierto método hasta hoy. Se encuentra a 1.900 kilómetros de Sofía. Veliko Tarnovo. Hacemos un pequeño resumen de Bulgaria. Bulgaria, un país pequeño, 7 millones de habitantes, un país muy interesante, Sofía, la capital, que siempre recomendamos quedar 2 o 3 noches, con muchísimas iglesias de Alexander Nevsky, catedrales. La religión es ortodoxa o musulmana, tienen las dos. Nosotros recomendamos hacer esta excursión al monasterio Rila. Otra ciudad que siempre no se puede perder en Rumanía es Veliko Tarnovo, con el alcantilado con las casas coloridas. Plovdiv, también la segunda ciudad más grande, vale la pena. Y si los clientes tienen un poco más de tiempo y quieren ver algunas tradiciones, costumbres, recomendamos hacer una excursión al Valle de las Rosas. Una ciudad, el centro de esquí, Bansko, sería solo interesante para clientes que quieren esquiar o hacer senderismo durante el verano. Bueno, acabamos con Bulgaria y vamos al país vecino, Rumanía. Rumanía, cuando yo estoy pronunciando Rumanía, es muy interesante, ¿no? Porque ya se deriva del latín romano, o sea, los romanos, y vamos a aprender que esa ciudad tiene muchísimos lazos con la cultura también de los romanos, y hay muchas ciudades que hasta hoy tienen monumentos bien conservados. Hablando de Rumanía, algunas cosas interesantes. Es un país muy grande, es uno de los países más grandes del este europeo. Tiene 20 millones de habitantes. Recuerda, Bulgaria 7 millones, Rumanía 20 millones. El país es mucho más grande. Tiene una historia con muchas luces y sombras. Recuerdan que Rumanía tenía una dictadura hasta el año 1989, o sea, de Nikolai Simonchenko, o sea, fue un país muy golpeado políticamente, muy saqueado políticamente. Hasta hoy es un país políticamente muy agitado, hay un montón de manifestaciones. En el año 2004 tenían una manifestación muy grande en contra de la corrupción de la política y el fraude de elecciones. Tenían muchas manifestaciones en el año 2017
la manifestación es naranja. Es un país muy controverso, con muchísimos problemas políticamente, pero es un país muy interesante. Hay muchísimos palacios, castillos y, sobre todo, muchos quieren visitar por toda la historia del Drácula. O sea, también vamos a conocer el castillo cerca del Bran, que fue la inspiración de la novela Drácula de Bram Stoker. Bucarest es la capital. Vamos a alguna cosa. Ya mencionaba que el país es muy grande. Aquí en la mapa se ve que el país es mucho más grande que Bulgaria, Hungría, Austria, República Checa, o sea, del tamaño grande. La capital, Bucarest, el idioma rumano. Las principales ciudades son Bucarest, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța, que están ya situados en el mar Báltico. Y el país, ya mencioné, es uno de los países más grandes del este europeo. ¿Cuándo viajar? También la mejor época es entre mayo y septiembre. En abril o octubre, cuando uno tiene suerte, la temperatura también es muy agradable. Pero en general, durante la primavera, verano, es la mejor época para viajar. Cómo llegar también. El Bucarest es un aeropuerto muy bueno, con muchas conexiones internacionales. En tren realmente sí se puede desde Alemania o desde República Checa, pero no es muy recomendable, sinceramente. Y una cosa por carretera, como mencioné, la carretera de Sofía, por ejemplo, a Bucarest es muy buena. Eso depende un poco. O sea, hay carreteras muy buenas, muy seguras, muy modernas, pero también Rumanía hay carreteras en muy malas condiciones. O sea, Rumanía, un país también en la infraestructura muy controversa. La moneda oficial es el leu, que equivale a 20 céntimos. Como Bulgaria, Rumanía es un país muy económico, para decirlo barato para turistas, con 30 o 40 euros en Bucarest se vive muy bien, se puede por día, se puede comer, se puede ir de compras, tomar café. O sea, es un país los precios son muy bajos. Por ejemplo, con Suiza, en Suiza, por 30 euros ni siquiera se come, o sea, ni siquiera se puede almorzar. Y 30 euros son suficientes en Rumanía para el día completo, para gastar el día completo. O sea, también es una desventaja de estos países exóticos. También los medios de transporte son súper económicos, las entradas y todo eso son súper económicos. Hoy en día, sinceramente, o sea, hace 2 o 3 años, en Europa, Bucarest era un poco famoso por los perros, tenía muchos perros salvajes sin dueño en las calles, y esto creó un cierto miedo de muchos turistas, porque uno se anda en una calle y ve 3 o 4 perros, pero el gobierno esto hizo muy bien y ya no hay este problema, solo en información aparte. ¿Qué visitar? ¿Qué es recomendable visitar en Rumanía? La capital, Bucarest. Bucarest es muy conocido por los amplios bulevares, como en París, con muchos árboles, con muchos edificios de la Belle Époque. Es la ciudad sin duda más grande y hoy es un metrópoli, o sea, muy animada, muchas discotecas, muchos restaurantes. Es una ciudad donde la gente le gusta vivir, comer, ir a festejar. Esto se nota. Algunos monumentos que son muy interesantes es el Palacio del Parlamento. O sea, hoy en día se llama Palacio del Parlamento, pero este Palacio del Parlamento fue el palacio del último dictador. O sea, para un poco de historia, después de la Segunda Guerra Mundial tenía una pequeña ocupación rusa y en el año 1905 Shevchenko tomó el poder y
este país sufrió de una dictadura sin precedentes. O sea, esta dictadura sacó el país, derrotó muchos edificios bonitos para hacer cosas, edificios que le agradó, y este dictador fue fusilado en el año 1989. El dictador fue famoso por la mala administración, o sea, infelizmente muchísimas personas mueren de hambre. Fue un dictador como Franco en España o como Mussolini en Italia. O sea, un dictador horrible, para decirlo sinceramente. Bueno, este edificio que ustedes ven aquí fue la residencia de este dictador. Y como él sufrió de un delirio de grandeza, hizo un palacio enorme. O sea, es uno de los edificios más grandes, hablando de sede gubernamental del mundo. Cuando antiguamente se llamó la Casa del Pueblo. Y fue un poco una burla, porque las personas dijeron que él ganó al pueblo. O sea, como él era dictador, ganó al pueblo, así que el nombre es el Casa del Pueblo. Después de su muerte, de su fusilamiento, no sabían qué hacer con ese monumento. Pensaban, bueno, podemos derruirlo, pero es una pena porque el palacio es muy bonito. Podemos hacer la sede del gobierno actual. Y al final, como siempre, hicieron un compromiso. Hoy en día este edificio alberga parte del gobierno, pero también alberga un museo y otras instituciones gubernamentales, como la Policía del Estado, por ejemplo. Y hoy tiene el nombre el Palacio del Parlamento. Estoy un poco hablando sobre eso porque creo que es algo muy interesante y es una de las cosas más importantes de Rumanía, de su historia, de su cultura. El centro histórico vale muchísimo la pena. Hay muchos edificios en el estilo Art Nouveau, hay muchos jardines, parques, es una ciudad muy verde y hay muchas tiendas también. O sea, se puede pasar, tomar un café, ir de compras. A mí realmente es una de las ciudades más bonitas de Europa, digo yo. O sea, a mí me encantó Bucarest. Un museo un poco especial, pero único, es el Museo Sătului. Es un museo de aire libre, cuando hay muchos edificios, pero de todas esas épocas. Hay cabañas de madera, hay molinos de viento, hay tiendas, o sea, hay 300 edificaciones y objetos típicos del país. Y cuando es un museo al aire libre, se puede entrar en las cabañas y aquí se ve también el desarrollamiento de una ciudad. O sea, se ve en el año 1000 han vivido en una casa así, en el año 15.000, 1500 han vivido ya en una casa con una cierta forma de ladrillos. O sea, se ve aquí, es un paso por el tiempo este museo. A mí me encantó. Y el Museo Nacional del Arte también es una cosa que se puede visitar en Bucarest. Pero la cosa más interesante es Brasov. ¿Por qué? Porque muy cerca del Brasov se encuentra el Castillo Drácula. Pero nos quedamos en Brasov primero. Es una ciudad muy recomendada, es una ciudad medieval, está repleto de casitas del estilo renacista, barroco, neoclásico, clásico. Y también a mí me gustó mucho ver aquí esta iglesia negra se llama. Es una iglesia opulenta, grande, interesante. Y dentro de esta iglesia hay uno de los órganos, se llama órganos, o sea, es como un piano, órganos más antiguos y grandes del mundo. Y este órgano es de madera, o sea, también algo único. Yo no soy experto de música, pero nuestro guía me informó que un órgano de madera que toca así es algo realmente único. Y este está situado dentro de esta iglesia negra. Pero bueno, a 2 kilómetros nos vamos al Castillo Bram.
El castillo de Bran fue construido por los sajones en el siglo XIV. Claro, era un castillo con funciones defensivas, sobre todo contra la invasión de los turcos. O sea, recuerdan en la mapa que Turquía queda muy cerca de Bulgaria, de Rumanía. O sea, siempre los turcos eran un peligro. Y saben, ¿no?, que también Viena, que está muy lejos de Turquía, sufrió 2 asedios de los turcos. O sea, los turcos vinieron desde Bulgaria, Rumanía, hasta entrando por España, Francia, hasta Viena en el siglo XV. O sea, los turcos eran un peligro constantemente en esa época, durante la Edad Media. Y por tal razón se encuentra en Rumanía o en Bulgaria tantos castillos. Pero el castillo de Bran es espectacular. ¿Por qué? Porque aquí se refugió un emperador, un príncipe romano con el nombre Vlad Tepes. Y quien le gustan los libros, la literatura, este fue la inspiración para el escritor Bram Stoker del famoso Drácula. Y el castillo también es muy interesante, se puede subir a un montón, hay 60, si recuerdo bien, 60 habitaciones de madera, están conectados con pasitos secretos, subterráneos, se aprenda cómo ellos han defendido el castillo, con qué armas, cómo funcionó. O sea, es una visita obligatoria en Bucarest. Ahora, se puede organizarlo de la siguiente forma. Hay muchos clientes que se quedan en Bucarest. ¿Por qué? Porque la mejor oferta de hoteles es en Bucarest. En Bucarest hay hoteles de 5 estrellas, el Hotel Palace Athénée, hay un Hilton, hay muchos hoteles de lujo. En estas ciudades, sea Bran, Brasov, Timișoara, Cluj-Napoca, no hay hoteles de 5 estrellas. Porque los únicos hoteles que hay son de 4 estrellas. Así que muchos clientes también dicen que no, yo me quedo en Bucarest, voy a hacer una excursión de un día completo a visitar el castillo de Bran. También puedo hacer Brasov, Bran y Pelec, o sea, hay visitas de un día y regreso a Bucarest. Pero también hay otras personas que dicen, bueno, los hoteles son de 4 estrellas, que para mí está bien, pero yo quiero dormir en una ciudad así. Si quieren una recomendación mía, yo depende un poco del grupo, cómo es el grupo, pero yo sí recomiendo que los clientes se queden mínimo una noche en Bran. Hay que respirarlo, hay que sentirlo por la noche, ir a un restaurante típico de la región. Las ciudades son súper bonitas, son totalmente diferentes de Bucarest. Bucarest con mucho atasco, agitados. Estas son más tranquilas, no hay tanto tráfico. Y una persona, o sea, yo me sentí en esas ciudades como en un cuento de hadas, o sea, realmente uno piensa, bueno, aquí ahora viene el vampiro, o sea, es una atmósfera muy diferente, muy especial, así que realmente recomiendo mucho cuando uno tiene la oportunidad de quedarse una noche en Bran, Brasov. Otra vez un castillo en Sinaia, o sea, esas ciudades son bastante secas. Este castillo Pelés es muy bonito, o sea, el otro castillo donde fue la inspiración del Drácula es más interesante por sus cosas de defender, es un castillo de la Edad Media, pero el castillo de Pelés es más bonito, tiene muchos salones de mármol, de madera, fue construido por el rey Carol, y hoy en día hacen un montón de películas en ese castillo, o sea, rodean muchísimas películas. Hay una serie de Netflix, si recuerdo bien se llama El Príncipe de Navidad o algo, que se rodean en este castillo. Hay una película con Roger Moore, el antiguo actor del James Bond, que también han rodeado en ese castillo. O sea, este castillo, como es tan bonito, siempre sirve para películas de Hollywood. Algunas ciudades más que no se puede perder es Sighisoara y Sibiu.
Se dice que en Sigishuara Trágola nació, supuestamente. Son ciudades medievales muy conservadas y son todas declaradas Patrimonio de la Humanidad. Sibiu también. Sinceramente, las ciudades son muy parecidas, son todas bien conservadas, medievales, con casas en diferentes estilos de colores, iglesias muy grandes, castillos. Y normalmente, o sea, se puede dormir, por ejemplo, 2 noches en Brasov y hacer excursiones a Sigishuara y Sibiu, porque todo está más o menos cerca. Cluj-Napoca se encuentra más en la parte del este, o sea, más cerca de la frontera húngara. Cluj-Napoca es interesante porque muchos clientes también prefieren empezar en Budapest, la capital de Hungría, y va por carretera hasta Rumanía. O sea, se empiezan en Budapest y van hasta Brasov, Sigishuara. Pero como este trayecto es muy largo, ellos duermen una noche en Cluj-Napoca, que queda en camino entre Budapest y los castillos de Drácula. Y por eso lo mencioné. Sinceramente, Cluj-Napoca no es tan bonita como según mi criterio personal, como las ciudades Timișoara, Brasov, pero en camino por estar una noche es muy interesante. Y una cosa también que para los turistas de América Latina no es tan interesante, pero lo voy a mencionar igual, es el delta del Danubio. El Danubio tiene su origen en Alemania y termina en Rumanía y después va en el Mar Negro, y esta región se llama el delta del Danubio. Para todos que les gusta la naturaleza, los pájaros, hay un montón de pájaros diferentes, este delta del Danubio es muy conocido. Pero esta es más interesante para clientes de Rumanía o de países vecinos. Para clientes que cruzan el charco, normalmente se concentran en la cultura de las ciudades vinculadas con Drácula y también la capital Bucarest, pero sin embargo quería mencionarlo. Y el Mar Negro, recuerdan, Rumanía tiene un acceso al Mar Báltico, el Mar Negro. Hay muchísimas playas estupendas. Constanza, por ejemplo, es una ciudad muy linda. Pero también quería estar sincero con ustedes. Yo estuve una vez en Constanza, a mí me gustó mucho la ciudad, pero yo estuve un poco decepcionada de la comida. A mí me gusta mucho España, y en España se come muy bien, pescado fresco y tal. Ese desarrollo turístico todavía no hay en Constanza. O sea, tal vez fue experiencia, tenía mala suerte, pero en Constanza no hay pescado fresco en los restaurantes, se comen muchísimas hamburguesas. Esto fue mi experiencia. Pero la ciudad es muy linda, pero igual mi recomendación, cuando los clientes quieren conocer Rumanía, Bulgaria y a lo mejor otro destino y conocer las cosas más importantes, normalmente los clientes no van al Mar Negro, porque tienen, sobre todo los latinos, playas y resorts mucho más bonitos en su continente, sinceramente, que en Rumanía. Bueno, hay salinas del mar también. Y una cosa interesante es el monasterio de Bukovina. Bukovina es una región que la mitad pertenece a Ucrania y la otra mitad a Rumanía. Y estos monasterios es una región que tiene en total 50 monasterios pintados con paisajes bíblicos que datan del siglo XV y XVI. O sea, para resumirlo, Rumanía, esto olvidé, hay en Europa, se dice, el único tren de vapor mosamita que se llama, que también en Bukovina opera. O sea, hay cosas interesantes, pero para hacer un pequeño resumen de Rumanía, Bucarest, la capital, vale la pena, con la mejor oferta de los hoteles.
Las otras ciudades, Bran, Brasov, se puede visitar en una visita de un día completo, desde Bucarest también. Es un poco corrido, pero se puede hacer, porque en las ciudades interiores la oferta de los hoteles es máximo 4 estrellas. No hay hoteles de 5, pero son hoteles de 4 estrellas muy, muy buenos. También cadenas internacionales. Una cosa que realmente hace falta hacer es el castillo Brasov, cerca del Bran. Los castillos de Vélez también les recomendaría. O sea, 5 días normalmente es suficiente, o 4, para visitar las cosas más interesantes de Rumanía. Si uno está organizando un viaje, como los países están cerca de Hungría, se puede empezar en Budapest, hacer la visita de Budapest y hacer la ruta por carretera. Y aquí recomendamos quedar una noche en Cluj-Napoca, que está en camino a las ciudades vinculadas medievales, tal como Brasov y Bran y Sighișoara. Bueno, last but not least, Ucrania. Ucrania, un país muy interesante. Y yo digo eso porque yo tengo muchísimos amigos ucranianos que viven en Austria y es uno de los países más subestimados también en Europa. Yo estuve en Kiev 4 meses y es impresionante qué linda es esa ciudad. O sea, cuántas iglesias hay y la gente. Yo soy austríaco, pero lo digo, los ucranianos son mucho más simpáticos que los austríacos. Son muy acogedores. Si tú preguntas en la calle a cualquier persona, se alegran, te saludan. Realmente es uno de los países que es una pena que muy pocas personas van también en Europa, pero ofrece tantas cosas. Odessa es una ciudad súper bonita. Claro, Ucrania tiene su historia agitada, Ucrania tiene sus problemas también, ¿no? También le voy a mencionar. Seguro que lo saben, ¿no? Hace 4 años la península Crimea perteneció a Ucrania, pero los rusos lo ocuparon y hoy en día la Crimea pertenece a Rusia. Esta es una región que no recomendamos viajar. O sea, la península Crimea también nosotros no lo ofrecemos, pero las ciudades Kiev, Lviv, Odessa, Chernovitz se puede visitar fácilmente, son muy tranquilos, no hay ningún peligro, se puede visitar, como yo dije, con la mejor tranquilidad del mundo. Como ven, Ucrania está tiene frontera con Rumanía. ¿Se recuerdan la región que mencioné, la Bucovina, que pertenece medio a Rumanía y mitad a Ucrania? También tiene frontera con Polonia, con Eslovaquia y Hungría. Nosotros aquí las carreteras no son tan buenas, así que realmente recomendamos visitarlo a través del avión, o sea, hacer un vuelo, por ejemplo, de Bucarest a Kiev. Esa es la cosa más que nosotros recomendaríamos. Ucrania es un país muy pequeño, muy grande, disculpa, y también me gustaría mucho mencionar que, claro, Ucrania tiene la política o sea, hace falta mencionar la política. Como saben, fue ocupada por los rusos hasta el año 1991. Después, hoy en día también hay muchas manifestaciones en Ucrania. Es un país con mucho fraude, con mucha corrupción, pero otra vez, a pesar de los problemas que sin duda el país tiene, vale la pena visitarlo. Esa es un poco la idea que le quería transmitir. También la mejor época es primavera, con el clima más agradable y también con floridos paisajes. De mayo a junio y septiembre a octubre. En verano, julio, agosto, la temperatura puede ser muy, muy alta.
pero sin embargo se puede. Pero nuestra recomendación es de mayo a junio o de septiembre a octubre. En la temperatura es muy baja durante los meses de noviembre y abril y también es una región para esquiar. Ya dije que la mejor forma de ir a Ucrania es por avión. También se puede a través del vía marítima, pero nosotros recomendamos vía avión. En Kiev y en todo el país se puede decir que se hablan normalmente dos idiomas, el ucranio y el ruso. El ucranio es parecido, pero es un idioma propio, o sea, es parecido al ruso, pero no es ruso. También es un país muy económico y igual como en Rumanía y Bulgaria se puede comer de una forma muy barata y no se gasta muchísimo. Tener que visitar, este es el Monasterio de las Cuevas, en la foto de la izquierda, en la foto de la derecha se ve el casco antiguo, es una plaza muy, muy interesante. Como ya mencioné, es uno de los países más grandes de Europa del Este, como Rumanía. Tienen muy pocos habitantes, eso también es interesante. Un país con muchos problemas políticamente, con muchas manifestaciones, con mucha corrupción, pero con una cultura distinta y llena de historia cautivadora, para resumirlo. Este es el monumento que a mí me encantó. A la izquierda, esta iglesia con las cúpulas de oro. Este es el monasterio de Cueva. Y el monasterio de Cueva es muy interesante porque fue construido por monjes y ¿por qué se llama Cuevas el monasterio? Esta también fue mi primera pregunta, porque aquí no veo cuevas, ¿no? No. Aquí los monjes hicieron cuevas artificiales. ¿Para qué? Para que estén más aislados de los otros monjes, para que puedan rezar más tranquilo, para que no tengan contacto con otros monjes. Así que han creado cuevas artificiales para tener menos contacto también con otras personas. Y hasta hoy se puede entrar en esas cuevas. Algunas cuevas también sirvieron como tumbas. Cuando un monje murió, lo han quedado en la cueva. Y es un complejo, es una cosa muy interesante para visitar. Pero hay mucho más. Hay iglesias en estilo ortodoxo, hay mezquitas, hay sinagogas. Y también una cosa interesante es ver la tradición. Las personas son muy orgullosos de su propia cultura, que son independientes, que son orgullosas. Las personas son realmente muy simpáticos también. Esta es la palabra cierta. O sea, cuando yo estuve en Kiev, no he tenido contacto con ninguna persona antipática. Y realmente esta es una excepción. Yo digo como vienés, sinceramente, cuando uno se va en Viena por las calles, seguro que van a encontrar un vienés que está mal, como digo, que está mal antipático, que está un poco frío, pero en Kiev no. Y este es muy especial. A lo mejor es por su historia, porque tenían una ocupación tan larga de los rusos, fueron pueblos que sufrieron mucho hasta hoy, de una cierta forma. Tal vez es por eso que son tan alegres, tan acogedores, pero no sé cómo escribirlo, pero a mí me gustaría mucho aproximar a ustedes esa idea que la gente en Ucrania son súper simpáticos y súper amables. Son cálidos y acogedores. Y en Austria también le voy a decir eso, porque no tenemos secretos. Muchas personas están locas por las mujeres bonitas de Ucrania. O sea, hoy en día es un símbolo de una ciudad, un país con mujeres muy atractivas. Y hay personas de Austria y de otros países, también de Alemania,
que van a Ucrania para buscar una mujer. O sea, porque hay la fama que las mujeres es el territorio con las mujeres más guapas de toda Europa. Una información aparte. Otra ciudad que también vale la pena visitar es Lviv. Está en el parte del oeste de Ucrania. Está llena de monumentos también. Aquí voy a pasar más rápido. Y Odessa. Odessa también, que tiene acceso a la playa. Aquí se ve el Teatro Nacional. Y es una ciudad más moderna y con bonitos cafés y con hermosas playas. Hay fortalezas también que se puede visitar. Y al final voy a mencionar Czernowitz. Czernowitz se llama el pequeño Viena. Viena, el imperio austrohúngaro, hace 200 años, era muy poderoso, pero hay una cosa que no tenían, es acceso al mar. Y por eso siempre intentaron ir hasta Ucrania, y hoy muchos edificios de Czernowitz pertenecen a Viena. Bueno, al final, una cosa importante que solo voy a mencionar un poquito. Tenemos un plan de seguridad. Para los futuros viajes, de momento estamos parados, de momento no se puede viajar. Tenemos la intención de arrancar nuestros circuitos en septiembre, pero la verdad es que no lo sabemos si se puede o no. Este es nuestro plan. Pero sin embargo, para todos los futuros viajes hemos elaborado un plan de seguridad que también me gustaría mucho mencionar. Es, resumido, el transporte vamos a desinfectar, limpiar con mucho más frecuencia, o sea, después de cada viaje. La higiene va a ser una cosa muy importante. Cada cliente va a recibir desinfectantes. Vamos a trabajar con asientos preasignados. Cada cliente vamos a entregar un safety kit. Los guías vamos a formar. Van a usar más audioguías durante las caminatas. Es el uso obligatorio de guantes para ayudar con la muleta, y también los hoteles tienen un montón de cosas para aumentar la seguridad de los clientes. Son cosas de precaución, lo adaptamos también cada día, lo hemos elaborado con la Organización Mundial de Salud y ciertas instituciones turísticas. Lo dejo aquí, lo tienen, lo pueden ver con tranquilidad. Para mí solo me gustaría transmitir un poco la idea que todo eso en el nuevo mundo tenemos que adaptarnos, y nosotros lo tomamos muy en serio y queremos que nuestros clientes viajen de la forma más segura que es posible, y por eso hemos aumentado y mejorado nuestras medidas de seguridad y de higiene, y hemos aquí manifestado, solo mencionarlo. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que yo he podido acercar a ustedes un poco los países más exóticos de Europa, digo yo. Bulgaria, Rumanía, Ucrania son países, digo yo, diferentes, pero valen la pena visitar. Y se puede hacer a la carte con la ayuda de ACT y con nosotros. Así que voy a liberar los micrófonos, si se puede. Está bien, te podemos ir transmitiendo, si querés, Marcus, alguna de las... Perfecto. De acuerdo. A ver, quedó un poquito de dudas sobre la seguridad en Bulgaria. Me preguntaron también en Rumania, pero yo entiendo que en Rumania y Bulgaria básicamente se puede hacer con circuitos de ustedes lo tienen en circuitos. Entonces ahí ya no tenemos problema. Ok, no, o sea, las ciudades son seguras, pero hay que decir que no son tan seguras como Escandinavia, no son tan seguras como Austria y no son tan seguras como República Checa y Hungría. Eso sí es verdad. Hay delincuencia, pero no hay cosas graves, si me explico. O sea, la cosa peor que puede pasar es que te roban la cartera. Eso sí hay, el pickpocket, eso sí hay. Sin embargo, nuestro guía da muchas instrucciones y
son tranquilos, ¿ya? Pues pueden pasar cosas, ¿ya? Pero en general son países muy seguros. Perfecto. Espérate, uso de tarjetas de créditos en todos estos países. Se puede, sin problemas. Sí, se usa. Ok. La única cosa que es en algunos restaurantes pequeños, a lo mejor siempre es recomendable llevar un poco de cash, ¿ya? Pero en los hoteles, en los restaurantes más grandes se puede pagar con tarjeta. Sin embargo, o sea, es cuando uno va a viajar por esos destinos a la carte, como nosotros decimos, siempre tenemos un guía muy experto. O sea, aquí no va un guía cualquiera. O sea, hace falta un guía que conoce los costumbres, cómo funciona, y el guía también va todo informar a los clientes dónde se pueden cambiar dinero, y siempre en esos destinos es recomendable llevar un poco cash, pero se puede también pagar con tarjeta. Ok, si un pasajero lleva euros, ¿le aceptan, por ejemplo, en un restaurante para pagar con euros o siempre tiene que ir y cambiar antes? No, lo aceptan, pero claro, el cliente pierde dinero, sinceramente. Okay. O sea, la tasa del cambio es más favorable al restaurante. O sea, por eso nuestro guía normalmente hay un punto de cambiar dinero a un curso muy interesante, y aquí normalmente los clientes cambian 50 euros y con eso normalmente es suficiente. Perfecto. Chicas, ¿se me escapa alguna pregunta? No, recién preguntaba Cris, Cris Ubarritza, si podés cambiar en los hoteles o hay casas de cambio. Sí, hay casas de cambio, se puede cambiar en los hoteles. También hay personas ambulantes en la calle que cambian, pero con esos no. No es confiable. No confiable. Yeah. No, ahora creo que no, que está todo. Yo por lo menos creo que no hay más preguntas. Me pregunta, que lo pasaste, la moneda de Ucrania. Sí, la moneda de Ucrania es euros hoy ya, y también, o sea, es más euro hoy. Ese cambió, pero se puede pagar en euros. En Ucrania se puede pagar en euros fácilmente. Perfecto. Los programas de ustedes hacen Rumania, Bulgaria y las capitales del este. No, otra vez. A lo mejor voy a mencionarlo otra vez. Nosotros no tenemos programas publicados en esos destinos. Son destinos a la carte. Nosotros no tenemos salidas garantizadas porque esos destinos no tienen la demanda como Praga, Budapest. O sea, nunca alcanzamos un autobús para esos destinos. Son más exóticos. Nosotros ofrecemos esos destinos a la carte, a medida. Cuando uno quiera hacer, tiene 4 clientes como individuales o grupos especiales, lo hacemos con muchísimo gusto. O sea, tenemos todos los contactos, tenemos guías que lo saben manejar, pero son destinos que no ofrecemos con salidas garantizadas, solo a medida a través de ACT Travel. Ok, perfecto. ¿Qué nos queda? Nada. No, creo que nada más. ¿No? Bueno, Marcus, la verdad, fue un lujo, un placer, están todos muy contentos, eran destinos poco conocidos o casi nada, así que están todos muy contentos. Y comentaron sobre lo que te gustaron las mujeres ucranianas. Hubo muchos comentarios sobre tu comentario de las mujeres, ¿eh? Sí, pero también a mí me gustaría informar las cosas, las realidades, ¿sí? Y es un tema que muchos van a Ucrania, ¿ya? Es increíble, tengo un amigo que se casó con una ucrania. Ok. Mira vos. Bien, perfecto. Ok, bueno, entonces creo que ya estamos. Gracias a todos por estar otra vez con nosotros. Muchas gracias también. Gracias, Marcus, a vos por la presentación. Gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos por participar. Gracias. Gracias, Marcus. Un beso grande. Gracias, Cristina María. Un beso. Beso grande, nos vemos pronto. A toda pronto. la familia Martínez, un beso grande. Gracias a ustedes. Adiós, chau. Chau.
Chao.